Antes de hablar de atresia pulmonar y atresia tricuspide, que son los temas del día y la formación del tronco arterial, vamos a ver un poco de generalidades. Esto es lo que les contaba un poco de generalidades a las personas, a los alumnos o a los estudiantes que les respondían. Entonces, diríamos que las cardiopatías congénitas son cardiopatías cardiovasculares, que no solamente se toma el corazón, sino también los vasos sanguíneos. Entonces, las cardiopatías congénitas son las más frecuentes que se producen se presentan en el recién nacido o en el momento del nacimiento. Se dice que 8 de cada 1000 tienen cardiopatías congénitas. De estas cardiopatías congénitas, las más frecuentes son, si dividimos, como vamos a hacer esto en el transcurso del tema, son cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas. Las más frecuentes son las acianóticas: comunicación interventricular, comunicación interauricular, persistencia del conducto arterioso. Ambas suponen más del 50%. Las cianóticas, en el resto, y dentro de lo que corresponde acá, estamos hablando de prevalencia y de incidencia. De prevalencia, lo que siempre es de prevalente. La incidencia, ¿qué casos más? ¿Cómo se incrementa? Se van incrementando paulatinamente, como me pasa los años, los problemas de cardiopatías congénitas. O se van descubriendo más por la situación de los cromosomas y la cantidad de genes. Cada uno tenemos 26 pares de cromosomas y cada uno tiene infinidad de genes por los cuales se presentan estas enfermedades. Entonces, el tema que nos corresponde, acabo de encontrar un poco más elevadas las cifras. Entonces digo, ¿no? Las cifras en atresia. Perdón. Sí, bueno, no, está bien. 9 y no, gracias. Entonces, la atresia pulmonar, la atresia tricuspide es 2.6%, o sea, de cada 100, 2.6. La comunicación interventricular, que es la más frecuente, es del 5%. Y la comunicación interauricular del 10% y la tercer conducto arterial del 19%. Ahora, ¿qué es lo que cambia en altura? Es mayor la persistencia del conducto arterioso y es menor la comunicación interventricular. En la corte es la mayor del 5%, de 100, el 5% de la comunicación interventricular. Y la atresia pulmonar 2.6, la atresia tricuspide de 6 y transposición de grandes vasos es 1.9. Entonces en esas cifras quedamos y... Entonces comenzamos con los problemas. Todos los problemas cardiológicos se originan en la etapa neonatal, especialmente de la tercera a la octava semana, donde se forma el corazón y los grandes vasos. Especialmente al final entre la mitad y el final de la tercera semana. ¿Por qué no en las 2 primeras semanas? Porque todavía estamos en el saco vitelino, ¿no? Entonces las células se nutren por difusión. Pero a partir de la finalización de la tercera semana se van formando. ¿Qué se forma primero? Se forman los tubos cardíacos. Se forman las células cardíacas del mesodermo y los vasos sanguíneos del endodermo. Se forman células sanguíneas que se van apelotonando, células cardíacas y forman los tubos cardíacos. En el 18 y 19 días son 2 tubos cardíacos que posteriormente estos 2 tubos en el día 21 se unen formando un solo tubo cardíaco.
Entonces, vean esto, tenemos el seno venoso, la aurícula primitiva, el ventrículo, el ventrículo primitivo, el bulbus cordis y el tronco arterios. Entonces, esto posteriormente va a girar en contra de las manecillas del reloj, de tal manera que lo que es la parte inferior va a ser superior, o sea, lo que se llama el asa cardíaca, la asa de Moore. De tal manera que al finalizar entre el octavo, para uno noveno de semana, o sea, en la parte embrionaria, ya se origina toda la conformación del corazón. Entonces, en este ordenamiento se produce la serie de malformaciones. Entre la tercera a la cuarta semana se va haciendo la separación entre los, primero, entre las, acá está ya la conformación definitiva. Tenemos la aurícula derecha que estaba en la parte inferior y la aurícula izquierda, que se origina del seno venoso y de la aurícula primitiva. Mientras el ventrículo primitivo da origen al ventrículo izquierdo y el bulbus cordis al ventrículo derecho parte del ventrículo. Y el tronco arterioso va a dividirse por una rotación de rotar la aorta hacia el lado derecho y la pulmón hacia el izquierdo, pero no se produce esto que es más en paralelo. Esta es la motivación. Entonces, ¿en base a qué se produce esta rotación? Esta rotación en asa o en U. Como consecuencia, saben bien que la formación también del conducto del sistema nervioso central, el tubo primitivo, el nodo primitivo, luego la placa cardíaca, la placa neurocodémica, y va rotando, subcefálica y transversal. Y como tal también va conformándose esta rotación y se produce la conformación de esto. El tronco se forma por la combinación de las células de la cresta neural. Obviamente la cresta neural va a formar la placa neural, la cresta neural, y de la cresta neural hemos dicho la relación nerviosa, todos los sistemas, parte ósea, en caso de estas claves, separación pulmonar entre la aorta, que tiene fusión o sea, pero la válvula pulmonar o la 13. El desarrollo de las arterias pulmonares, la división, no solamente el tronco pulmonar, sino también a partir del cerco aórtico. ¿Cuántos arcos aórticos intervienen en la conformación del aparato cardiovascular? El sexto aórtico, el quinto forma la carótida primitiva, el cuarto, el tercero, el quinto forma la vena cava de las arterias subclavias y también la parte del tronco arterioso. El sexto forma de la formación de las arterias pulmonares, la conformación. También el callado de la aorta. Defectos en la formación también como consecuencia de la cresta neural. El error de Santiago provoca la disminución del flujo del ventrículo derecho y hipoplasia ventricular. Desarrollo de la deficiencia válvula pulmonar, la ausencia funcional de las cúspides valvulares contribuye a la presión pulmonar y incluye hipotomal. Acá tenemos histología de la válvula pulmonar normal. ¿Cómo son las arterias? La mitral y la tricuspide. Entonces, cuando vemos al referir la 13 tricuspide, quiere decir que no se han formado las válvulas, son tres válvulas, anterior, posterior y central. Mientras la válvula mitral tiene solamente dos, anterior y posterior. ¿Esto a qué semana? 24 a las 30 semanas. Se fusionan las válvulas o alteran una conformación membranosa muscular. Pero vean las válvulas hipodías. ¿En base a qué se van a formar estas válvulas? En base a las campanillas cardíacas. Entonces, por la migración de la cresta neural, entonces vean que estamos, este es la válvula pulmonar. Tenemos una derecha, una izquierda y una derecha. Y la válvula de las sigmoideas, la aorta. Derecha, izquierda, derecha y posterior.
importancia está numerosa en esto? Porque a partir de la válvula derecha se va a formar las arterias importantes, como son las coronarias, para la nutrición del segmento cardíaco. Del derecho, la coronaria derecha, y del izquierdo, la coronaria izquierda. Estas se van a irrigar a todo el segmento de la válvula, y cuando hay la atresia tricuspide y la atresia pulmonar, pueden comprometer la circulación de estas arterias coronarias y verse comprometidas por ellos. La válvula pulmonar normal son cúspide delgada contagiada por antiguo denso y endotelio organizado. Estas válvulas, la válvula pulmonar es en forma triangular. En la base tiene la parte del infundíbulo o el cúspide. Esa es la que va a verse alterada. Puede verse la base, la parte membranosa, o todo el infundíbulo, pues la parte muscular. Acá hay una clase de tejido fibroso y un eixo valvular. Histología del ventrículo derecho. Anatomía. Ahora sí, vamos a ver este. Igual vamos a recordar un poquito. Acá tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Cuando vemos atresia de la válvula pulmonar, estamos viendo que esta válvula, que se llama sismoidea o semilunar, no se ha formado. Puede ser en la parte de la base que es triangular o en la parte del infundíbulo. Cuando es en el infundíbulo y toda la arteria pulmonar, es muscular. Cuando es en la base, es membranosa. Si no hay comunicación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, ¿cuál es la función? Es llevar como cabe sangre a los pulmones para que se oxigene. La arteria pulmonar. Mientras que la aorta es a nivel sistémico y organiza para que se nutra oxígeno y nutrientes y recoge de la parte periférica CO2 y sustancias de desecho para normalmente el entonces, esta es la atresia. Y cuando la atresia pulmonar, cuando tenemos atresia tricuspide, que no se ha formado la válvula tricuspide. Hemos dicho que tiene tres válvulas: una derecha, una anterior, una posterior y otra septada. Y el esquema mitral tiene una anterior y una posterior. Sigmoideas tiene derecha, izquierda y una anterior. Y la aórtica tiene una posterior, derecha e izquierda. Cuando no hay la válvula tricuspide, tenemos atresia tricuspide. ¿Por qué es importante? Conozco un poco, porque si no hay esta atresia con la válvula tricuspide, no va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Si hay atresia, no va a pasar del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y puede volverse una arteria hipoplásica y también una hipoplasia de la arteria pulmonar y sus divisiones. Estas divisiones en la atresia pulmonar pueden ser congruentes o no congruentes. ¿Cuál es la diferencia entre el corazón fetal y la parte postnatal? En el corazón fetal tenemos tres shunts. Uno a nivel de la vena umbilical, que lleva sangre arterial, que a nivel del hígado hace el primer shunt. Y una vez que ingresa a la vena cava inferior, a la aurícula derecha, no utiliza casi la circulación pulmonar, porque está aumentada de presión, pero no utiliza casi el ventrículo derecho. Toda la circulación pasa a través del foramen oval o del resto hacia la arteria pulmonar. La cantidad restante que pueda pasar, la mayor cantidad va a ser a nivel del conducto arterioso hacia la pulmonar, hacia la aorta. Entonces, el primer shunt y luego el segundo shunt. Pero cuando nace, se produce una disminución de la presión de la arteria pulmonar
Vean acá, la presión es 60-70, una vez que nace, la presión de la arteria pulmonar va a aumentar, porque puede ser una vasodilatación, porque tiene que llevar sangre para oxigenar el organismo. Entonces la función es totalmente diferente, porque acá funciona en paralelo y acá va a funcionar en serio. Primero el lado derecho y después el lado izquierdo. Es también que conozcan el ciclo cardíaco, que puede resultar los hombros que van a notar. El ciclo cardíaco se produce en 9 segundos. Así. ¿No? Vean. Cuando primero veamos la relajación. Relajación quiere decir que va a pasar sangre de las aurículas a los ventrículos. Tiene 3 fases. El llenado rápido, el llenado lento y la tercera va a ser la contracción auricular. En el llenado rápido va a pasar 70%, en el llenado lento el 10% y la contracción auricular el 20%. Una vez que pasa de las aurículas por la presión que tiene, por eso se llama relajación isovolumétrica. Lo que se altera es la presión, pero no así el volumen de la cantidad de sangre. Una vez que pasa la sangre de la aurícula derecha a los ventrículos, se cierran las aurículas ventriculares. Y ese es el primer nivel. Luego se produce el proceso de eyección, o de la salida de eyección. De los ventrículos sale por las abriendo las válvulas sigmoideas, por el lado izquierdo a la pulmonar, a la aorta, perdón, y el lado derecho a la pulmonar. Una vez que sale el receptor, regresa la sangre, pero se cierran las válvulas sigmoideas, y el cierre de las válvulas se produce el segundo ruido. El llenado rápido se produce el tercer ruido, la contracción auricular es el cuarto ruido. Esto es lo mismo. Tienen que conocer el volumen latido, volumen latido, el gasto de la frecuencia cardíaca como latido, que va variando en el neonato, en el niño y en el adolescente. El índice cardíaco se saca del gasto cardíaco sobre el umbral total y que también va a ser variable. Es importante que podamos dividir las cardiopalías congénitas de cianóticas y acianóticas. Vean las cianóticas, las acianóticas que hemos mencionado, las cianóticas, la transposición de grandes vasos, arterioso y con flujo pulmonar aumentado, transposición de grandes vasos, con flujo pulmonar disminuido, la atresia pulmonar y la atresia pulmonar. La atresia pulmonar dependiendo de las características que sean en relación con la alteración de la conformación del tubo cardíaco. Entonces eso es lo que vamos a tratar. Entonces, primero la atresia pulmonar. La atresia pulmonar quiere decir que la válvula sigmoidea del lado derecho no está conformada, no está bien conformada. Por consiguiente, no va a haber paso del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Está atrésico. Hemos dicho que esta puede ser membranosa y puede ser muscular. Entonces, si no hay el pasaje, esto se llama la alteración en la etapa neonatal. Entonces, en la etapa no se ha desarrollado completamente el ventrículo derecho. Y por eso puede ser porque haya habido una alteración a nivel de las válvulas sigmoideas o porque ha habido una circulación colateral. Directamente han pasado sangre desde la aurícula al ventrículo hasta el pulmonar sin hacer uso de los ventrículos y por consiguiente ha llevado a la situación de atresia pulmonar. Bueno, esta atresia pulmonar puede ser importante, que llegó a los 858 por Tomás Pico. Embriológicamente, la primera teoría, primero aparece una estenosis y se produce una fusión de las válvulas semilunares por tejido conectivo, y esto en la etapa neonatal continua, en el margen de nacimiento, se ven fusionadas las válvulas. Este es el tipo, sería el tipo muscular. La segunda teoría, aparición de una comunicación fistulosa. ¿Por qué? Porque hay una carga, alta carga a nivel del ventrículo derecho y que no sirve la arteria, la próxima pulmonar, de pasar sangre a la arteria pulmonar. Entonces, por estas fístulas han pasado sangre directa a la arteria pulmonar sin hacer uso de la válvula pulmonar y ha llevado a una estenosis pulmonar y atresia.
¿Cuál es la incidencia? Hemos dicho 2.6%, puede ser 4% casos, es el tercer tipo más común de malformación cardíaca con genética. ¿Cuál es el primer tipo? La tetralogía de la coartación de la aorta. El tercer tipo es la tetralogía de la tercera sería esta. Vean esto, esta es la arteria para el ventrículo derecho, esta es la aorta, esta es la pulmonar. Estas se comunican por estas las coronarias, de hecho que nacen a nivel de la aorta, pero estas coronarias van a distribuirse en toda la masa muscular cardíaca. Esta disposición, que dice la pulmonar, no está bien. Entonces se equivoca, esta corresponde a la aorta. Tendría que ser, para ser correcta, esta tendría que ser anterior y esta tendría que ser derecha y esta izquierda. Entonces, esta y esta no. Y estas son las terminaciones ventrículo coronaria que se producen. Entonces, se tienen tres tipos, ¿no? La válvula pulmonar, el 90% de los casos de funciones exclusivamente de la válvula. Se han funcionado las válvulas y no se han matado. Las válvulas están engrosadas y con las condiciones funcionadas. La otra es, si no se ha formado la válvula pulmonar, la válvula tricuspida puede estar comprometida, puede estar hipoplásica y se relaciona con una falta de desarrollo del ventrículo derecho. O puede presentar una configuración de esto. Se llama cuando esta válvula tricuspida tiene una disposición un poco más inferior. El ventrículo derecho, si es hipoplásico, ¿qué tiene la conformación del ventrículo derecho? Tenemos la atresia tricuspide, la entrada, la salida, la atresia la válvula. Entonces, vean acá la conformación. Esta es la parte clavicular, la masa muscular, con válvulas carnosas que van a formar las papilas, y las papilas son con los pilares, y acá con la válvula tricuspide. Y acá interesa que el anillo vascular. Entonces puede ser típicos con paredes gruesas y diminuta capacidad pulmonar, o sea, no tiene la capacidad suficiente. O sea, acá tendríamos que tener en cuenta el desarrollo de la parte neonatal. ¿Cuál sería normalmente de la pared del ventrículo derecho? De 5 a 6 milímetros. Si hay una hipertrofia, está bloqueada. ¿Cuál es la pared del ventrículo izquierdo? De 6 a 10 milímetros. Es más de eso lo que tiene que llevar un incluso mayor de volumen. El tipo 2 con tamaño normal o dilatado. Si hay una cantidad de sangre adecuada, depende de la complicación por la comunicación de la fibra, estará dilatada. Esta es una válvula tripartita, se llama tripartita porque hay la válvula pulmonar de salida, la válvula de ingreso y la clavícula pulmonar. Cuando estas tres se llaman tripartitas. Unipartitas, cuando hay solamente la válvula de ingreso de la tricuspide. Vean la válvula de ingreso y la válvula pulmonar está completamente liberada. Y el ventrículo, no hay la masa muscular, no hay la conformación de los pilares y por consiguiente el anillo valvular no está tampoco formado. Y lo otro sería la circulación coronaria. Cuando hay, esto se aprecia en 10%, la sangre sobre el la distribución tamaño de la tricuspide de la capacidad volumínica. Vean el retorno del feto. Hemos dicho que pasan a través de la aurícula derecha o la aurícula izquierda, la recepción menor, pero cuando nace se va a cerrar. Se va a cerrar en horas, por lo cual debe determinarse si hay una malformación de tipo anillo de válvula pulmonar en el momento de nacimiento. En el recién nacido, dimensiones de datos son tener para la supervivencia. Si hay una ausencia de la válvula pulmonar, es importante que exista una comunicación entre la aorta y la pulmonar a
través de la persistencia del conducto al río. Si no, la vía no sería posible. Por la situación de crisis de hipoxia profunda e hipoxia tisular. Si no va a haber la fea pulmonar, va a pasar para que se oxigena a nivel pulmonar, va a regresar a la aurícula izquierda, al ventriculo, y menor cantidad de oxígeno, por consiguiente las células van a subir, se llama hipoxemia, y cuando hay nivel hístico se llama hipoxia tisular. El cuadro clínico, todo paciente que no se determine tempranamente va a tener hipóxia cianómica, que hablaría de una cianosis superficial, una serie de tipos, central, estaría en los labios, un soplo holocistón en la línea para externa, dependiendo de este soplo, si hay una comunicación, conjuntamente con una comunicación interventiva. Podría haber una disminución y un edema pulmonar y una cardiomegalia variable según el grado de insuficiencia, si está comprometido también la válvula tricuspide. La presión la gasometría es 30 a 40 minutos de mercurio, pH 120 a 135 está disminuido, y lo que se pide es una radiografía. Una radiografía puede haber una segmento social normal, puede haber una cardiomegalia marcada, que progresa paulatinamente como consecuencia del impacto del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho va a estar hipoplásico. Puede existir la oliguemia pulmonar, se aumenta la presión de la aurícula derecha y el ventrículo. La aurícula derecha hace mayor presión para tratar de pasar esta sangre lo que la atresia pulmonar. Puede haber un crecimiento de la aurícula por la aumento de la presión y también un aumento del ventrículo izquierdo. Entonces, la aurícula derecha y el ventrículo. Esto se va a pasar en el electrocardiograma, especialmente en las derivaciones precordiales. También se verá el grado de crecimiento de la válvula tricuspide, de la válvula pulmonar y de las arterias colaterales pulmonares. Y más que todo se verá en la ecocardiografía. Acá tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Vean el ventrículo derecho, arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar puede ser normal o puede ser alternativa, puede ser congruentes o congruentes. De acuerdo, sabemos que son los lados que van al pulmón derecho y los arterias. Estas pueden ser estenosadas o alteradas. Hay que ver también la válvula y también la ventrículo derecho y válvula para pantalla las características. ¿Qué complicaciones hay en una crisis de hipoxia? Puede haber hipoxemia y hipoxia de los tejidos. Puede haber un edema cerebral porque no está ligado a la cantidad suficiente. Sabemos que el cerebro utiliza el 20-25% de circulación. Y si no hay oxígeno y si hay glucosa, va a producir el cerebro, producción de edema cerebral. Y si hay una comunicación a través de la arteria pulmonar, malformaciones, puede llegar fiebre a nivel cerebral, afectando a procesos de tipo cerebral, más que todo por la conformación anatómica de la aurícula izquierda. Estableciendo el soporte nutricional, la adecuada nutrición, soporte metabólico, tratar de la glicemia, el calcio, que son los primeros transferados, un soporte ventilatorio, o sea, la cantidad de oxígeno adecuado, pero antes hay que verificar si es verdaderamente se necesita oxígeno o no se vaya a enmascarar un problema cardíaco, el oxígeno antes de eso. En algunos lugares se hace el control de saturación entre las 24 y las 48 horas para tratar de descartar un problema tipo cardíaco. La aporte adecuado de calor y temperatura. Un mantener el periodo líquido, estado de acidosis, subcompensada.
Si la atresia pulmonar es la atresia pulmonar y no pasa a la arteria pulmonar, hay que hacer que pase sangre desde la aorta a la pulmonar con la administración de prostaglandinas EU. A la son de 0.05 centésimos a 0,5 décimos de miligramo para mantener ahí. ¿Cuánto tiempo se puede, esta administración hay que tratar de corregir? Entre los 24 horas, 48 o 72 horas. Si pasa este tiempo puede haber una alteración a nivel de la circulación pulmonar y que podría entorpecer el resultado posteriormente del virus. Entonces hay que habría la perfusión pulmonar y no la ventilación para ver la perfusión. La ventilación es normal, esta terapia. Combatir enfermedades que ponen en peligro del paciente. ¿Qué tipo de enfermedades? Y hacer diagnóstico VNC con problemas de tipo respiratorio. Por ejemplo, enfermedad de neumonía del recién nacido, aspiración de líquido amniótico, que podrían establecer mantener la presión conducta arterial para que logremos tener el tiempo suficiente para hacer la microgramos por kilo por minuto. Si es endovenoso, lo que es orar 40 microgramos en 3 tomas. ¿Qué factores adversos se pueden encontrar? La fiebre, diarreas, compresión sin de apnea y las infecciones. Entonces, como se dice, tratamiento de transición hasta que sea la corrección quirúrgica. Entonces, cuando hacemos el tratamiento quirúrgico hay que ver qué tan receptivo es el ventrículo derecho. Si el ventrículo es de buen tamaño, si es de tamaño intermedio o es muy hipoplásico. Si el ventrículo derecho es hipoplásico, no se va a poder hacer la corrección. En todo caso, habría que hacer una corrección de la arteria subclavia derecha directamente en la pulmonar, que se llama la corrección de Brown-Towns. En este caso, no se puede hacer la corrección biventricular, se debe hacer la vía univentricular, a un solo. El objetivo final es la relación de Glenn, que es la vena cava superior a la arteria pulmonar. O bien también la de Fontana, que es la vena cava inferior a la arteria pulmonar. Cuando el ventrículo derecho es receptivo, es receptivo, se hace un implante desde el ventrículo derecho directamente a la arteria pulmonar. O sea, hay que fabricar un tubo mediante un tejido pericardio. Esta es la técnica de la subclavia, la La segunda operación, a los 4 o 6 meses, de la vena cava superior a la arteria pulmonar, que llama la derivación de Glenn. Debido a todas las acciones, la aplicación de los pulmones se pasa por todas las acciones. Lógicamente se va a cerrar la fístula o a mi tuviera primero hay que cerrar la comunicación, la presencia con el coágulo. Lo otro se refiere a los 3 años de vida, a la portal, de la vena cava inferior a la arteria pulmonar. Cerrando siempre si hubiera la fístula arteriovenosa, que se solo en la que se hizo la directriz de los 4 a 6 meses. Cuando el ventrículo y el ventrículo de buen daño es el caso más favorable, se procede a la conexión del ventrículo derecho directamente a la arteria pulmonar, una implantación de un tubo mediante fluido pericárdico, mediante cirugía reservándose los ductos y conectándose el ventrículo con la arteria pulmonar, abriendo la arteria pulmonar cerrada y ampliando la salida del ventrículo derecho como un parche transcranial. El ventrículo derecho directamente a la
y tratando de abrir si esta parte muscular está obstruida en la parte linfoducto. El ventrículo y la válvula temporal son de buen tamaño, este es el más favorable, sobre la conexión del derecho a la que el ventrículo tiene un tamaño intermedio. Cuando hay un tamaño intermedio, no es predecible que pueda resultar un adecuado a la fabricación del tubo que pueda funcionar llevando sangre hacia la arteria pulmonar para su oxigenación animal. Por cateterismo, hemos dicho nosotros, se puede mejorar una perforación de la arteria pulmonar, la parte muscular está colapsada. Con el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, le hace un tubo y lo hace una perforación de la parte muscular que está colapsada. Bueno, ahora la parte de la atresia tricuspide. La atresia tricuspide no hay la formación de la válvula atresia que comunica la aurícula derecha al ventrículo derecho. Si hablamos de características de popular se caracteriza de la válvula tricuspidea porque provoca la falta de flujo sanguíneo desde la aurícula al ventrículo derecho. Si no hay flujo sanguíneo en la aurícula al ventrículo derecho, necesariamente para que se mantenga como tiene que haber una comunicación entre la aurícula derecha directamente a la aurícula izquierda a través del foramento oval. Conjuntamente puede haber otros efectos asociados para la supervivencia del paciente. Puede haber un defecto del tabique auricular, del foramento donde va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Puede haber un defecto del tabique ventricular, donde va a pasar sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Entonces, ¿qué puede pasar en el ventrículo derecho? Va a aumentar el volumen sanguíneo, creando una mayor presión. Pero en este caso hay que ver si existe una estenosis de la válvula pulmonar o no hay estenosis de la válvula pulmonar. Si hay estenosis de la válvula pulmonar, por más que pase el volumen sanguíneo de cantidad adecuada o necesaria, no va a comprometer el flujo de la arteria pulmonar. Cuando no hay este defecto de la estenosis pulmonar, pasará una gran cantidad al nivel de la arteria pulmonar, creándose una congestión en los pulmones. Entonces, depende de la vejiga ventricular y como es el ventrículo derecho, otros defectos en función del flujo de salida de la pulmonar, como por ejemplo la estenosis pulmonar. Puede haber una estenosis aórtica, porque generalmente en estos defectos la arteria aórtica cabalga, como en la tetralogía de Fallot, cabalga sobre la arteria pulmonar, creando una estenosis a nivel de la arteria pulmonar. Esta tercera primera manera es más frecuente, uno de cada por ejemplo, 2.6 en cuanto a prevalencia. Alrededor del 40% de los pacientes fallecen durante el primer año de vida si no se hace una prueba de vida, y un 20% puede llegar a la edad adulta siempre y cuando se haga la corrección química. Mortalidad 37-38% al año. ¿Qué factores de riesgo pueden tener estos pacientes? Primero, la etiología no es una causa conocida, pero existen factores de riesgo, entre ellos factores genéticos, factores ambientales. Factor de riesgo es el síndrome de Down, infección viral de la primera semana, madre alcohólica o diabética, medicación durante el embarazo como ingestión, consumo de anfetaminas, hormonas sexuales y metadona. ¿Qué van a hacer todos estos factores? Van a evitar la irrigación, la perfusión adecuada, disminuyendo la cantidad de oxígeno, lo que va a alterar la conformación de la válvula. Fisiopatológicamente, se puede acompañar de hipoplasia del ventrículo derecho y de la dilatación
del ventrículo de la aurícula derecha, para que el pasaje directamente va a la izquierda, debido a una sobrecarga de volumen que se llama corazón univentricular. Ahora, la situación depende de la presencia de comunicaciones interauriculares y interventriculares. ¿Qué pasa en el ventrículo derecho? Izquierdo, perdón, al ventrículo derecho. La sangre de la aurícula derecha fluye a través de la sierra hasta el ventrículo izquierdo. La sangre verso mezcla con la sangre arterial del corazón izquierdo. El corazón izquierdo va al sistema sistémico, que cuando no hay adecuada, una vía adecuada, puede originar cianosis a nivel sistémico. La sangre solo puede ir al ventrículo derecho y al cerebro a través de la deviación sistémica del ventrículo. De acuerdo a esto, hay una clasificación de la atresia tricuspide. Tipo 1 es el más frecuente, 70-80%. El tipo 2, que es con dextraposición, o sea, acá hay también una malformación de la aorta que nace del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Bueno, eso está en el tipo 25. El tipo de transposición de grandes arterias y se divide en dos grupos. Su grupo A, con comunicación intervenir con atresia pulmonar. Entonces, tiene un buen pronóstico. Su grupo B, con persistencia, donde no hay estenosis de atresia pulmonar, tampoco hay estenosis pulmonar. Su grupo C, con derivación sistólica, sí, estenosis pulmonar. Acá estenosis pulmonar, sí, el más frecuentes con riesgo B con estenosis pulmonar. Bien, entonces el tipo 1 se realiza por una normalidad normal de las grandes arterias y se divide en su grupo. Su grupo A, tabique ventricular intacto con atresia pulmonar. El subgrupo B, que es el más frecuente, que se puede ver, comunicación interventricular pequeño con persistente con estenosis pulmonar o hipoplasia del ventrículo derecho. Y estos no van a tener problemas a nivel pulmonar. Mientras el grupo C es comunicación y derivación ventricular izquierdo al derecho sin estenosis pulmonar. Como va a haber un incremento de volumen a nivel del ventrículo derecho, va a pasar la arteria pulmonar y puede ocasionar un problema de congestión pulmonar. Y el tipo C, que es el menos frecuente, llamada dextraposición L, es solamente el 13%, es un tipo de avance de efectos de malposición como tromboarterial, auriculoventricular y doble salida del ventrículo que afectan las grandes arterias distintas de la transposición tipo D. ¿Qué manifestación es? Desde el nacimiento va a tener cianosis que depende del flujo pulmonar. O sea, depende de que existe una comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo, la aurícula izquierda. Atresia pulmonar, cianosis precoz. Sí, atresia pulmonar, si como se compromete la atresia pulmonar, la atresia digestiva, más atresia pulmonar, habrá una cianosis precoz y crisis hipóxica. Si hay estenosis pulmonar, si estenosis no va a haber mucho volumen a nivel de la arteria pulmonar, la cianosis será leve o moderada. Pero si no hay estenosis pulmonar, habrá una sobrecarga de la función que va a pasar del ventrículo de la aurícula del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y también del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho va a sobrecargarse al ventrículo derecho y va a haber a la aurícula izquierda y una sobrecarga de volumen y hipertensión pulmonar. Habrá un solo soplo holosistémico que será del foco pulmonar. Si hay estenosis grave, como si hay deyección, que sea como soplo pulmonar. Aumento incluso de la fila del ventrículo izquierdo y reducción de la mayoría de las cavidades. ¿Por qué habrá un incremento apical cuando vemos el tórax a la disminución tórax? Porque el ventrículo izquierdo va a llevar sangre tanto al ventrículo derecho como a nivel del sistema sistémico. Diagnóstico prenatal. Todos los diagnósticos en el momento deben hacerse en la época prenatal, porque con la radiografía que se toma a las 18 29 semanas de
Ecocardiografía, ausencia de válvula tricuspidia, defecto del tabique interauricular, y con hipoplasia, si no hay pasaje de sangre al auricular, el ventrículo derecho estará hipoplásico y puede comprometer también a la arteria pulmonar. En la directora, para empezar el aire, marcas pulmonares anormales. Oximetría del pulso, de todas maneras, habrá una saturación disminuida menor del 90% de altura y en nosotros 85%. El diagnóstico se puede ver con el electrocardiograma, donde va a haber una hipertrofia ventricular izquierda en derivación de especie IB6, con desviación del eje hacia la izquierda, ondas P altas pequeñas que van a significar ondas P altas, porque como no hay pasaje de la aurícula derecha al ventrículo derecho, se ha incrementado el volumen proporcional de la presión, entonces se va a haber hipertrofia de la aurícula derecha que se va a manifestar en ondas P pequeñas. Ondas R, por ejemplo, mínimas en derivaciones primordiales, como acá. Tratamiento, manejo muy inicial, instalación hasta la paliación quirúrgica y infusión igualmente de prostaglandinas para mantener esto el conducto arterioso. ¿Hasta qué tiempo? Entre la segunda o la tercera semana no debe sobrepasar para hacer la corrección entre el tratamiento de tipo quirúrgico o en todo caso con un cateterismo cardíaco hacer el procedimiento de raza. El inicio de un segundo después de la emergencia imperativa en paciente con estenosis pulmonar grave o crítico o un ventrículo de la aurícula izquierda muy pequeño, que depende de una fuerza sanguínea pulmonar dependiente de los controles. Los pacientes que presenten insuficiencia cardíaca hacia la circulación pulmonar más tarde pueden tener diurético o parte del tratamiento. O sea, si no hay estenosis pulmonar a nivel de la arteria pulmonar, va a pasar mucha cantidad de volumen sanguíneo y presión a la arteria pulmonar que pueden llegar a la persistencia del conducto arterioso en la etapa aneurysmal. Tratamiento a los 43 veces con la segunda pulmonar mediante sistémico pulmonar, ya sea por Petro-Doyle, de la vena cómoda superior a la aurícula derecha, por ejemplo, en corrección parcial del link de división cabo pulmonar, o en la corrección definitiva por la frontal de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Maneras temporales opcionales, a largo cauce, de la arteria subclavia a la arteria pulmonar, en forma después de que se no responde adecuadamente a la maniobra de esquema o la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Falta malformación de esa arteria de este. Siguiente, doctor. ¿Avanzamos o...? A la 1:30 tenemos clases, doctor. Por lo más que hacer